¿Qué pasaría si las piedras de los castillos góticos de Transilvania recordaran más que solo batallas? ¿Y si aún conservaran el eco del primer aliento de un vampiro, o los gritos de agonía de un hombre transformándose en lobo? Tal vez. Las leyendas más oscuras del país, sobre hechiceros que montan dragones y controlan el clima, o espíritus del bosque tan hermosos que su danza puede romper la mente, contengan verdades que la historia tuvo miedo de escribir, esto es susurros míticos, historias donde desenterramos las leyendas que persisten en la memoria de una nación. Esta noche viajamos más allá del mito de Drácula, hacia el vórtice paranormal del bosque Oyabasiu, a los nidos de águila en lo alto donde se ocultaba Vlad el Empalador, y hasta el corazón maldito de castillos embrujados. Revelaremos relatos de muertos que no descansan, de hombres que se convierten en lobos demoníacos, de tesoros con maldiciones mortales y rituales que luchan contra una oscuridad antigua y siempre presente. Y quizás, escondida dentro de estas historias de magia y supervivencia, haya una verdad más perturbadora que cualquier ficción, un alma que nunca duerme. La noche en el bosque Oyabasiu y en los pueblos altos de los Cárpatos es una oscuridad distinta. Es algo que respira, espeso con el olor a resina de pino y la humedad fría de la tierra mojada. El viento que baja desde las montañas no trae sonidos del mundo exterior, solo su propia canción triste, un susurro que habla de siglos de sufrimiento. Y silencio, dentro de las casas, el fuego se mantiene bajo, proyectando sombras largas que convierten lo familiar en extraño. Afuera, bajo una luna delgada como un hueso pulido, el mundo pertenece al bosque, y a las cosas que caminan en él. Esta es una tierra donde la línea entre vivos y muertos no es un muro, sino un velo delgado, desgastado, fácil de romper. Mucho antes de que el mundo temiera al noble en su castillo, la gente aquí conocía un miedo mucho más íntimo. Un temor. Que podía dormir en la cama de al lado, o descansar en la tumba del pueblo. Ellos conocían al Strigoi, pero el Strigoi no es una sola criatura. Es una maldición con dos rostros. Una enfermedad del alma que puede comenzar en vida y alcanzar su forma más terrible después de la muerte. El primero es el Strigoi Viu, el Strigoi viviente. No es una criatura creada por mordidas en la oscuridad, sino un alma marcada desde el nacimiento. Un niño nacido con el velo, una membrana delgada sobre el rostro, se considera tocado por el otro mundo. Un séptimo hijo de un séptimo hijo nace con un destino que no puede evitar. Estas personas caminan entre nosotros, ocultas tras los ojos de un vecino, un amigo, un familiar. A menudo son almas inquietas, con corazones llenos de envidia o una soledad profunda que se pudre hasta volverse maldad. Pero cuando duermen, su verdadera naturaleza se libera. Imagina la escena. En una cabaña tranquila, un hombre yace en su cama, su respiración tan leve que parece muerto. Su familia puede tocarlo y sentir su cuerpo frío. Pero su alma ya no está ahí, ha dejado su cuerpo y se desliza por la noche. Como una presencia invisible o toma la forma de un perro, un murciélago, una polilla. Este espíritu es pura rabia. Puede entrar al granero de un vecino y hacer que la leche se agrie por la mañana. Puede pasar sobre un campo y provocar una plaga. Pero su hambre más fuerte es por la vitalidad. Chupa la energía del ganado más fuerte, dejándolo débil y enfermo. Y puede unirse a los cuerpos dormidos de los aldeanos, absorbiendo su salud. Lentamente, dejándolos pálidos, agotados y consumidos por una enfermedad que los curanderos no pueden nombrar. Este es el Strigoi viviente, un parásito del alma. Una podredumbre que vacía la comunidad desde dentro, pero es en la muerte donde el Strigoi encuentra su forma más terrible. Cuando un hombre malvado, un alma maldita o alguien que se quitó la vida es enterrado, la tierra misma lo rechaza. Así nace el Strigoi Mort, el Strigoi muerto. Un ser que regresa, y su regreso no es sutil. El primer signo es la inquietud en los animales del pueblo. Los perros, que pueden ver el mundo de las sombras, gimen y se esconden, con el pelo erizado, por una amenaza invisible. El ganado se agita, asustado en sus establos. Entonces comienza la enfermedad, pero esta vez más rápida, más fuerte, y siempre empieza por la propia familia del Strigoi. Porque la sangre es un lazo irresistible. El Strigoi muerto, ahora reanimado por su alma malvada, sale de su ataúd. No necesita invitación. Camina con propósito, una figura tambaleante, guiada por una segunda sed de la sangre que ya no tiene. Comienza con sus parientes vivos, apareciendo como una figura aterradora al pie de sus camas. Su presencia es un peso físico, un frío que roba el calor de la habitación. Se alimenta de su vida, su tristeza, su miedo. La familia se debilita, se vuelve pálida,
Sus vidas se escapan noche tras noche, hasta que uno por uno se unen a su atormentador en la no muerte. La maldición se esparce como una plaga. Un solo Strigoi puede convertir a toda su familia, y luego a todo el pueblo, en una procesión de condenados, cuando las señales ya no se pueden negar, la enfermedad, el miedo de los animales, los rumores de un muerto visto en los caminos, el pueblo sabe que debe actuar. Es una tarea de valor desesperado. Los ancianos, con rostros serios bajo la luz de las antorchas, forman un pequeño grupo. Llevan palas, pero también ajo seco, frascos de agua bendita y una estaca afilada, a menudo de madera de fresno o rosal silvestre. Van a la tumba del Strigoi sospechoso. La exhumación es un momento de tensión extrema. El aire se enfría. El sonido de la pala golpeando la tierra parece una ofensa en el silencio sagrado. Cuando abren el ataúd, ven lo que más temían: el cuerpo no está descompuesto. No es un cadáver marchito en paz, sino rojizo, hinchado, con extremidades flexibles, como si solo estuviera dormido. Y en sus labios, condenatoriamente, hay una mancha de sangre fresca. No hay tiempo para dudar. El anciano clava la estaca en el pecho de la criatura, fijándola al ataúd. El cuerpo tiembla con un espasmo de dolor, y de sus labios sale un suspiro grotesco, mientras el espíritu maldito queda anclado por la fuerza. Pero eso no basta. Para romper la maldición, el corazón debe ser extraído. Con manos temblorosas. Otro hombre abre el pecho y saca el corazón todavía palpitante. Lo llevan, lo atraviesan con una lanza y lo queman en un fuego consagrado hasta que queda hecho cenizas negras. Estas cenizas se mezclan con agua y se dan a los sobrevivientes del Strigoi, una cura tan terrible como necesaria, para recuperar la vida robada. El ritual termina. El cuerpo se vuelve a enterrar. La tumba se sella con oraciones. Una paz frágil vuelve al pueblo. La enfermedad se retira, pero el miedo nunca se va del todo. Permanece en el silencio, en los ojos vigilantes de los ancianos. Porque ellos saben que la maldición del Strigoi es como una mala hierba, arraigada en la tierra, y cuando nace un nuevo niño con el velo, o un hombre muere con una maldición. En los labios, una pregunta queda flotando en el aire nocturno: ¿el mal se ha ido, o solo duerme, esperando en la sangre, esperando que la tierra otra vez rechace a sus muertos? La lágrima no reclamada. El viento que baja por las altas cumbres de los Cárpatos lleva consigo otro tipo de memoria. Ya no es el aire limpio de las rocas abiertas, sino una respiración densa, con el olor de tierra húmeda, hojas podridas y aguas frías atrapadas en los pantanos donde los árboles crecen demasiado juntos. Cuando el crepúsculo pinta el cielo con morados apagados y naranjas heridos, el mundo parece detenerse, los pájaros enmudecen. No se oye más el crujido de animales entre los arbustos. Solo queda el murmullo de una niebla que nunca se disipa. Y el sonido leve del barro soltando el calor del día. Es en esta pausa, entre el fin de la luz y el dominio de la oscuridad, cuando comienza a despertar otra forma de vida. Una que no tiene sangre ni huesos, sino que nace del pesar. Un dolor tan profundo que se niega a disolverse en la tierra. Es el fantasma de una vida que nunca fue. Este es el reino del Moroi. A diferencia del Strigoi, su primo violento, el Moroi no nace de la maldad ni de una sangre maldita. Su tragedia es más sencilla, y por eso más desgarradora. Es el alma de un niño que respiró por primera vez y exhaló por última antes de que el agua bendita pudiera otorgarle un nombre. Sin bautizo, sin lugar en la fe, su alma quedó sin reclamar por el cielo, pero demasiado inocente para los castigos del infierno. Quedó atrapada entre mundos, ligada al suelo donde su luz fue apagada antes de brillar. Su tumba suele estar sin marcar. A veces es un pequeño montículo olvidado en una esquina impura del cementerio. Otras veces, es un lugar secreto en el bosque que solo conoce una madre que aún llora. Desde esa tierra se alza el espíritu, no como un monstruo lleno de odio, sino como una sombra de anhelo eterno. No sale del ataúd rompiendo madera ni lanzando tierra. Su aparición es tan silenciosa como la niebla misma, surge del suelo como una distorsión brillante en la luz de la luna. Una figura apenas visible, como un espejismo de calor en invierno. No tiene forma definida, pero se siente su presencia. El primer aviso es un frío que cala el pecho en una habitación tibia. Una vela que antes ardía firme, ahora parpadea y se reduce, como si el aire fuera robado. Su llama toma un tono azulado, enfermizo. El Moroi ha regresado, es atraído por la vida que se le negó, por el calor que nunca sintió. Su primera visita.
Es al hogar donde nació, a ese fuego que jamás lo calentó. Se desliza entre paredes de madera como una brisa helada que lleva el olor de la tumba. Busca a su madre, la fuente de su breve existencia. Ella se mueve en su sueño, gimiendo por un hijo sin rostro que no puede alcanzar. Puede sentir un peso sobre su pecho, una presión que no nace del odio, sino de un amor tan desesperado que aplasta. Es una visita de cariño puro. Pero aún así, es peligrosa. Porque el Moroi, al intentar conectarse, sin querer drena la energía de los vivos. Es un ser hecho de deseo, y el deseo también es hambre. Aquellos a quienes visita se vuelven pálidos, vacíos, como si su vida se disolviera lentamente en la niebla. El mayor peligro es para otros niños. Los recién nacidos, dormidos en sus cunas, irradiando ese calor que el Moroi tanto ansía. El espíritu flota sobre ellos como un guardián invisible, impulsado por la envidia y la ternura. Su mirada, aunque no se vea, actúa como un veneno. El bebé comienza a enfermar. Deja de tomar leche. Llora con una debilidad que los curanderos no logran entender. Sus mejillas rosadas se tornan blancas. Sus ojos pierden el brillo. Los ancianos llaman a esto el dosiad, el mal de ojo. Pero no es odio lo que lo causa. Es una mirada empañada por el llanto. El Moroi está matando al niño con amor. Para protegerse de esta pena que camina, los vivos recurren a rituales llenos de compasión. Se ata una cinta roja brillante a la muñeca del recién nacido, símbolo de vida vibrante, un escudo contra el visitante pálido. Debajo del colchón, se colocan unas tijeras abiertas en forma de cruz. El hierro frío, formando una barrera que el espíritu no puede cruzar. A veces, se cose un diente de ajo en la ropa del bebé. Su olor fuerte, lleno de vida, rechaza el aroma de la tumba. Estos son los pequeños conjuros del hogar. Las defensas desesperadas contra un dolor que no descansa. Pero son solo escudos. Para liberar al Moroi, para cortar el lazo que lo une a este mundo, se necesita un ritual más profundo. Un acto hecho no con violencia, sino con compasión. En una noche de luna llena, con su luz plateada bañando el suelo del bosque, el sacerdote del pueblo, o una mujer sabia en los viejos caminos, busca la tumba escondida del niño. No hay estaca ni fuego. Solo un cuenco de agua bendita, una oración susurrada y un nombre, de pie sobre la tierra no consagrada. El sacerdote realiza el bautismo que se le negó en vida. Pronuncia el nombre del niño al aire nocturno, reclamando su alma para la luz, dándole una identidad que nunca tuvo. Riega la tierra con el agua sagrada, y por un momento, todo se detiene. El frío se retira. Y parece escucharse un suspiro, como el crujido de una sola hoja, que se eleva desde el suelo y luego desaparece. El lazo se rompe. El alma queda libre, pero los bosques son profundos. Y la memoria del pueblo, corta. Muchas tumbas están perdidas, tragadas por zarzas y por el tiempo. Sus historias se desvanecen con cada generación. ¿Qué ocurre con esas almas que nunca son reclamadas? Esos nombres que jamás son pronunciados. ¿Qué pasa con una tristeza que no tiene fin, con un deseo que nunca se cumple? En las noches más calladas, cuando la niebla es densa y el único sonido es tu propio corazón en los oídos, tal vez aún lo sientas. Un frío repentino sin causa. Un leve movimiento en el borde de tu visión. Y si escuchas con atención, muy profundo en el viento, podrías oírlo, un sonido que casi parece el canto de una ave lejana, pero es demasiado delgado, demasiado lleno de pena. Es el sonido de una lágrima que aún no ha caído. Un alma que sigue buscando, buscando un abrazo, que nunca llegará. Hay un sonido que pertenece por completo a las noches de los Cárpatos. No es el susurro del viento entre los pinos, ni el murmullo de un arroyo sobre piedras frías. Es un grito que nace en lo más profundo del bosque y se esparce por los prados helados. Un sonido salvaje, indomable, una soledad feroz que se clava en la garganta de quien lo escucha. Es el aullido del lobo. Pero, a veces, entre ese coro antiguo, se oculta otra voz, una más baja, gutural, que no expresa el hambre del estómago, sino algo mucho peor, el hambre del alma. Es un aullido lleno de furia pura. Una furia tan humana que los árboles parecen encogerse. Este no es el llamado de una bestia natural. Es la declaración de una criatura infernal vestida con piel de lobo. Es el sonido del pricolisi. En las tierras viejas, la gente entiende bien que hay una gran diferencia entre un animal salvaje y una bestia nacida de la podredumbre en el corazón humano.
El hombre lobo común es una víctima, maldecido por una mordida o un hechizo oscuro. Un hombre atrapado en el cuerpo de un monstruo, pero el Pricolici no es una víctima. Es un voluntario, es la forma final y brutal de un hombre que ha vivido empapado en violencia. Alguien cuya crueldad y rabia han podrido tanto su alma que ya no puede contenerse dentro de un cuerpo humano. Y cuando muere, esa alma no busca descanso. Busca venganza. El odio no se detiene con la muerte. La tierra no puede retener tanta furia. Lo escupe de vuelta. Y lo hace volver, no como era, sino como lo que siempre fue por dentro, un depredador. La transformación no es magia. Es puro deseo profano. Imagina un cementerio olvidado al borde de un pueblo. Las lápidas inclinadas como dientes rotos bajo el cielo nocturno. La tierra sobre una tumba comienza a temblar. No se abre suavemente. Se revienta desde dentro con una fuerza impaciente, una mano aún envuelta en telas fúnebres, pero demasiado fuerte, sale a la luz de la luna. Y luego viene lo imposible, el cuerpo que emerge de la tumba no es simplemente un cadáver reanimado. Es una vasija que se rompe desde dentro. Se oye el sonido de telas desgarradas, y luego sonidos más terribles. Tendones y piel estirándose más allá de sus límites. Los huesos se quiebran y vuelven a unirse con chasquidos enfermizos. La columna se alarga. Los hombros se ensanchan en forma de patas inhumanas. El grito del hombre se convierte en un gruñido mientras su rostro se empuja hacia adelante formando un hocico. Sus dientes crecen, amarillentos y afilados. De sus encías sangra libremente, sus ojos, que fueron humanos, ahora brillan con una luz maldita. No el reflejo plateado de un lobo real, sino el rojo apagado de una brasa moribunda. No se convierte en un lobo. El lobo, animal noble y feroz, es solo la forma que el alma demoníaca elige usar. El Pricolici es el odio de un hombre, convertido en el arma perfecta. Una vez que resucita, el Pricolici no huye a los bosques para unirse a manadas. Es una fuerza solitaria. Y su territorio no es el bosque, es el mundo de los hombres que tanto despreció. Desciende sobre granjas aisladas y pueblos dormidos con una furia que no nace del hambre. Un lobo mata para alimentarse. El Pricolici mata por matar. Cuando pasa, el amanecer revela una escena de puro horror. El ganado no está simplemente muerto. Está destrozado, esparcido por los campos. No es caza. Es rabia. Las puertas están quebradas. Las cercas, rotas. Las huellas, más grandes de lo normal, son prueba de una fuerza monstruosa. El miedo que invade el pueblo es frío y profundo. Ser cazado por un lobo es un terror natural. Pero saber que la criatura tiene nombre, que caminó tus calles, que tal vez fue el herrero violento o el terrateniente cruel, eso es otro tipo de miedo. Los aldeanos comienzan a sospechar unos de otros. Porque saben que el Pricolici no siempre es una bestia. A diferencia de otros seres malditos, puede elegir caminar entre ellos durante el día, usando su antigua piel humana. El disfraz es casi perfecto. Pero los sabios conocen las señales, su piel será pálida como la cera. Evitará la luz del sol. Nunca se le verá cerca de la iglesia. Y si lo miras fijamente a los ojos, no verás tu reflejo. Solo una brasa encendida muy al fondo. Cazar una criatura así no es tarea de simples hombres. Es cazar un demonio. Se necesita más que valor. Se necesita fe y hierro. El grupo de cazadores no lleva armas comunes. Sus cuchillos están forjados en hierro frío y templados en agua bendita. Las balas no son de plomo, sino de plata, fundida. De viejas monedas y bendecida por el sacerdote. Porque la plata, metal de la luna, puro e incorruptible, es lo único que puede quemar esa carne maldita. Lo siguen no solo por sus huellas, sino por la sensación de maldad que deja tras de sí. Un escalofrío que hace que los caballos se nieguen a avanzar y que los perros huyan llorando. El enfrentamiento final ocurre en el borde del abismo. Acorralado, el Pricolici no huye. Se hincha de furia. Su forma parece crecer. El pelaje se eriza. La saliva cae de sus colmillos. Sus rugidos no son de animal. Son blasfemias con sentido, maldiciones nacidas de una garganta que alguna vez fue humana. Se mueve con una velocidad aterradora. Una mancha de pelo gris y ojos rojos. Y los hombres que lo enfrentan deben encontrar una fuerza que no viene de sus brazos, sino de su alma. El aire se llena de olor a pólvora, de estallidos de mosquetes, y del grito inhumano de la bestia cuando la plata bendita da en el blanco, y cuando finalmente cae,
cuando su cuerpo monstruoso yace humeando en el aire frío de la noche, se revela. Lo más inquietante, con los primeros rayos del amanecer, su forma empieza a cambiar. El hocico retrocede. Las garras se retraen. El pelaje desaparece, y allí, sobre la tierra ensangrentada, no queda un lobo, sino el cuerpo desnudo, pálido, del hombre que todos conocían. El mismo hombre que ya habían enterrado una vez. No todos los terrores del viejo país nacen de la tumba, ni todos llevan el rostro de un monstruo. Algunos nacen de una belleza tan perfecta, tan imposible, que se convierte en una forma de violencia. Verla es quebrarse por dentro, esa belleza. Se reúne en lo más profundo del bosque, en claros ocultos donde la luz de la luna cae como leche derramada y el aire se vuelve espeso, saturado del perfume de flores nocturnas cuyos nombres se han olvidado. Todo empieza con un sonido. Una música. Tenue, etérea, que no parece venir de ningún lugar específico. Una melodía de flautas y cuerdas que serpentea entre los árboles dormidos, es un sonido que tira de un hilo antiguo en el alma. Una canción tan llena de nostalgia y alegría que ningún ser humano puede resistirse a buscar su origen. Los sabios se encierran, trancan sus puertas, ruegan por el amanecer. Pero los curiosos, los solitarios, los enamorados, caminan hacia el sonido. Ellos son los que se acercan a las Yele, algunos las llaman las hijas de la luna. Otras veces, las sirvientas del bosque, espíritus del aire. Unos creen que son las almas inquietas de mujeres hermosas que fueron traicionadas. Otros, que son ángeles, caídos, incapaces de mirar otra vez el rostro de Dios, atrapadas entre el cielo y el mundo humano, nunca se las ve solas. Siempre aparecen en grupos de 3, 7 o 9. Números de poder. Verlas es presenciar una perfección que no pertenece a este mundo. Tienen una belleza inhumana. Su piel parece contener la luz de la luna. Su cabello fluye como oro líquido o plata hilada. Visten con velos blancos y translúcidos que parecen hechos de niebla. En sus cabezas, coronas de belladona y de daleras. Su belleza y su veneno están entrelazados, no llevan armas. No las necesitan. Su voz, sus ojos, su mera existencia, son instrumentos de poder. Su santuario es el horror, la danza en círculo. En lo más profundo del bosque, buscan un claro oculto, a menudo cerca de un manantial o un lago silencioso. Allí, bajo la mirada redonda y blanca de la luna, se toman de las manos y comienzan a girar. Su danza no es de este mundo. Es una corriente de gracia y energía estática. Sus pies apenas tocan el suelo, pero donde pisan, la tierra cambia. La hierba debajo de su círculo se quema, como si la alegría sobrehumana que comparten fuera demasiado fuerte. Queda un anillo de tierra negra donde nunca volverá a crecer nada. Los árboles alrededor se tuercen, sus ramas apuntando hacia afuera, como si huyeran en silencio. El aire dentro del círculo vibra, como el calor sobre una llama. Este es el momento más peligroso. Un hombre, quizás perdido mientras cazaba o regresando de un pueblo lejano, tropieza con la escena. Se queda quieto al borde de los árboles, el corazón golpeando fuerte. La música lo envuelve, borra sus pensamientos. Lo arrastra. Y entonces las ve, estas figuras imposibles, hechas de luz y movimiento. Su alma se retuerce con un deseo que jamás había sentido. No quiere otra cosa que unirse a ellas. Entrar en el círculo. Ser parte de esa perfección. Ese deseo es su error fatal. En cuanto lo ven, la música se detiene. La danza se congela. El aire, antes lleno de melodía, queda en un silencio total, y entonces, una docena de ojos lo miran. Ojos que brillan con la luz fría de estrellas lejanas. No gritan. No rugen. Solo observan. Y en esa mirada conjunta está el poder de destruir a un hombre. Abren la boca y cantan una nueva melodía. Ya no es dulce. Es aguda, discordante. No entra por los oídos, sino que golpea directamente en la mente. Un canto que deshace la razón, que muestra visiones de locura, que rompe la lógica. Él no puede moverse. No puede gritar. Está paralizado por su canción, y por su mirada. Una de ellas puede alzar una mano y señalarlo. Si sus ojos se fijan en sus piernas, éstas se tuercen y marchitan. Si miran su rostro, queda deformado en una mueca permanente de terror. Si miran a sus ojos, le roban la vista, la voz, la memoria. Lo dejan respirando, pero vacío. No lo tocan. No necesitan hacerlo. Lo deshacen pedazo por pedazo con su belleza.
Lo castigan por el pecado de ver lo que no debía ser visto, y cuando terminan, se dan la vuelta. Y como si nada hubiese ocurrido, reinician su danza. La música vuelve. El círculo gira una vez más, el hombre queda atrás. Tal vez logra arrastrarse fuera del bosque. Aparece días después en su aldea. Un horror para quienes lo miran. Su cuerpo está destrozado. Su mente, completamente rota, no puede explicar lo que le pasó. Solo balbucea sin sentido o se queda mirando al vacío. A veces tiembla y gime cuando la luna está llena. Porque la música aún suena en las ruinas de su mente, no hay cura para lo que las le hacen. Ni los curanderos ni los sacerdotes pueden reparar un alma que ha sido deshecha. Hay días, en el corazón del viejo país, en los que el cielo parece perfecto. Un azul inmenso, dolorosamente claro. El sol cae con fuerza sobre los campos de trigo y maíz. El aire está lleno del zumbido de las abejas, y huele a polvo tibio. Todo es quietud. Solo se escucha, de vez en cuando, el tintineo lejano de una campana de oveja o el grito agudo de un halcón girando en lo alto. En días así, el mundo parece estable, eterno, pero los sabios, los ancianos que han vivido muchas estaciones, no confían en esa calma. Ellos miran el horizonte. Esperan esa única nube oscura que aparece sin aviso. Escuchan el silencio repentino de los pájaros. Y vigilan los caminos polvorientos por si llega un extraño, porque ellos saben que el cielo, con toda su grandeza, no actúa solo. Tiene un amo. Tiene un pastor, este pastor no lleva bastón. Es un hombre de apariencia descuidada, con el cabello rojo como fuego y ojos que reflejan el gris del cielo antes de la tormenta. Camina con una leve cojera y carga una vieja bolsa de cuero a la espalda. Puede parecer un mendigo, un sabio errante o un marginado despreciado por todos. Pero esa imagen es un disfraz. Una prueba para los pueblos que visita. Este es un Solomonar, un hechicero del clima, un jinete de tormentas. Un hombre que ha dejado atrás su humanidad para pactar con las fuerzas que moldearon el mundo. No es un ser maligno, ni un siervo del bien. Es una criatura de poder puro, indomable. Tan impredecible y peligrosa como las tormentas que maneja, el origen de su poder está sellado en secretos que solo se susurran en las profundidades de la tierra. Cuando un Solomonar necesita invocar al clima, no lanza hechizos al aire. Busca un lugar específico, un lago profundo escondido entre montañas, o una cueva oscura donde las piedras gotean con la memoria de la tierra. Allí, abre su bolsa. Y lo que saca no es comida ni ropa de viajero. Hay un libro, encuadernado con un cuero que parece quemado, lleno de símbolos que arden en la vista. Hay un hacha de hierro, que usará como timón. Y hay una brida tejida con corteza de abedul, tomada de un árbol alcanzado por un rayo. Entonces, de pie al borde del agua, comienza a leer en voz baja. No grita. Su canto es grave, profundo. Resuena en las piedras. Y el agua se agita. No con olas suaves, sino con una furia repentina. Desde las profundidades frías y negras, algo se eleva. Primero una cabeza, escamosa y enorme, con ojos como oro líquido y narices que sueltan neblina. Luego un cuello largo, serpentino. Y finalmente el cuerpo inmenso del Smeu, el dragón. Estos no son dragones de fuego. Son de agua y de aire. La tormenta hecha criatura. Sus escamas del color de las nubes antes del rayo. Su rugido, es el viento que viene. El Solomonar, sin mostrar miedo, lanza la brida sobre la cabeza de la bestia. Monta su lomo. Toma el hacha de hierro. Y con una orden corta, asciende al cielo. Donde el Solomonar y su dragón vuelan, la tormenta le sigue, el azul del cielo se vuelve negro. Las nubes se amontonan, hinchadas de furia. El viento crece de brisa a vendaval, arrancando hojas y ramas. Y luego cae la lluvia, espesa, con olor a ozono y a piedra mojada. Aquí es donde comienza la verdadera prueba, si el último pueblo que visitó fue amable con él. Si le ofrecieron pan, un asiento junto al fuego, o una moneda por compasión. Entonces el Solomonar guía a su dragón lejos de sus campos. Lleva la tormenta a las montañas vacías, dejando caer su furia sobre rocas estériles. Salva las cosechas que alimentan a los vivos. El trueno lejano es el sonido de su gratitud, pero si lo despreciaron. Si lo echaron con perros, si se burlaron de su cabello rojo, si no le ofrecieron ni una miga. Entonces el pastor se convierte en verdugo. Lleva la tormenta directamente sobre sus casas. La lluvia se convierte en diluvio. El rayo no golpea solo montañas,
sino que parte árboles antiguos y prende fuego a los techos. Y luego llega el castigo final, el granizo. El Solomonar da una orden. El dragón sacude su cabeza. Y desde las nubes caen piedras de hielo. No copos. Rocas congeladas, del tamaño de puños o huevos. Rompen tejas. Destruyen campos enteros. Matan animales que no tuvieron tiempo de huir. La tormenta ya no es clima. Es justicia. Convertirse en Solomonar no es un camino fácil. Ni seguro. Se dice que fueron niños normales, pero nacidos con una señal, un velo, un dedo extra o ese cabello rojo. En la noche de su 7º cumpleaños, un Solomonar mayor los roba de sus camas. Los lleva a una escuela oculta, bajo tierra o en cimas remotas. Allí pasan años aprendiendo el lenguaje de todo lo vivo. Hablan con los pájaros, con las bestias. Estudian las estrellas, los vientos y los nombres secretos de las nubes. Leen del mismo libro quemado que lleva su maestro. Y al final, escriben todo lo aprendido en una tabla de madera. Luego son puestos en un sueño profundo. El maestro lee lo que escribieron. Y si lo considera digno, el aprendiz despierta como un verdadero Solomonar. Su vida anterior se borra. Solo queda el conocimiento del cielo, y de las bestias que viven en él. Así, el poder de la tormenta queda atado para siempre a estos hombres solitarios. Sus motivos no son los del resto de los mortales. No son buenos, ni malvados. Son guardianes de un equilibrio cósmico. Su compasión es tan fría como su castigo, y después de cada tormenta, una pregunta queda flotando en el aire: ¿fue solo el azar? ¿Una tormenta como cualquier otra? ¿O fue la ira de un hombre pelirrojo a quien se le negó un poco de pan? La próxima vez que veas a un viajero extraño en el camino, pregúntate: ¿cuál es el verdadero precio de una hogaza? ¿Y qué es más peligroso, el dragón en el cielo, o la memoria del insulto en el corazón del hombre que lleva las riendas? En lo alto de los Cárpatos meridionales, donde los riscos cortan el cielo como cuchillos y las águilas vuelan tan alto que parecen parte de las nubes, se encuentra una ruina olvidada por casi todos. No tiene torres turísticas ni caminos suaves. Solo se llega subiendo más de 1000 escalones tallados en piedra viva. Un camino que consume el aliento y dobla las piernas, como si el mismo castillo estuviera decidiendo quién merece acercarse. Este es el Puenari. No un castillo en sentido clásico, sino una fortaleza tallada en roca, incrustada en el borde del mundo. Desde sus muros rotos, aún se ve todo el valle del río Arge. Y si uno escucha con atención, puede que escuche algo más que viento. Porque el castillo está vacío de muebles, pero lleno de memoria, de voces antiguas, de secretos que se niegan a morir. Esta fue una vez la guarida de Vlad Epe, Vlad el Empalador, el mismo que inspiró al mito del conde Drácula. Pero su historia real es aún más brutal que la ficción. Antes de ser príncipe, fue prisionero, encerrado en las mazmorras del Imperio Otomano cuando aún era adolescente. Vio la crueldad de cerca. Aprendió que el poder no se pide, se toma. Cuando finalmente regresó a Valaquia, no volvió como víctima. Volvió como juez, espada y fuego. Su reinado fue breve, pero sangriento. Y su castillo, Puenari, fue tanto refugio como trampa. Según cuentan, no lo reconstruyó con dinero ni con artesanos. Lo hizo usando la fuerza de sus enemigos, los boyardos. Nobles traicioneros que asesinaron a su padre y hermano, fueron invitados a una gran fiesta. Rodeados de música, carne y vino, bajaron la guardia. Y al amanecer, Vlad ordenó que todos fueran capturados: hombres, mujeres, ancianos. Fueron obligados a marchar descalzos desde Trgovite hasta las montañas. Una travesía de más de 50 kilómetros. Los que cayeron fueron dejados atrás o empalados como advertencia. Al llegar a Puenari, los sobrevivientes fueron forzados a reconstruir la fortaleza piedra por piedra. Trabajaron hasta que sus manos sangraron, hasta que sus cuerpos colapsaron. Y cuando el castillo estuvo terminado, fueron enterrados en sus cimientos. Dicen que por las noches, cuando la neblina cubre las escaleras como un sudario, se escuchan sus voces arrastrándose entre las piedras. No lamentos, sino respiraciones. Como si los fantasmas no lloraran, sino esperaran. Puenari se convirtió en su torre de control. Desde allí, Vlad vigilaba sus tierras como un ave rapaz. Y cuando la guerra vino, como siempre viene, respondió no con diplomacia, sino con miedo. Cuando los otomanos invadieron Valaquia, esperaban encontrar resistencia, pero no esto. Al llegar a la ciudad de Trgovite, los invasores vieron
Lo impensable, un bosque de cuerpos empalados, 20.000 enemigos. Hombres, mujeres, incluso animales. Todos atravesados por estacas de madera, cuidadosamente colocadas, el aire apestaba a muerte. Las moscas formaban nubes negras. El suelo estaba empapado de sangre seca. El ejército otomano se detuvo. Y luego retrocedió, no por debilidad, sino por algo más fuerte, el terror. Vlad no solo mataba. Transformaba la muerte en mensaje, pero no todos sus enemigos venían de afuera. Algunos esperaban dentro de sus propias murallas. Un día, su esposa, una noble joven y melancólica, miró el horizonte desde una de las torres del castillo. Los enemigos se acercaban. Las traiciones crecían. Y Vlad, consumido por sus guerras, se volvía cada vez más oscuro. Ella, sabiendo lo que venía, prefirió lanzarse desde la torre más alta. Cayó al vacío, al río que serpentea como un cuchillo, plateado en el fondo del abismo. Las rocas la recibieron con silencio. Desde entonces, ese tramo del río se llama el Pozo de la Dama. Y algunos afirman que, cuando el agua está tranquila, puede verse una figura blanca flotando. Justo antes de desaparecer, el castillo empezó a morir con Vlad. Después de su caída, nadie quiso habitarlo. Nadie quiso dormir donde se empalaban sueños. Donde las piedras sudaban sangre. Hoy, sus ruinas siguen en pie. El musgo cubre las paredes. Las raíces empujan las piedras. Pero el viento no olvida. Subir los 1400 escalones no es solo una prueba física. Es una peregrinación hacia el recuerdo. Y quienes lo hacen en silencio, a veces escuchan cosas que no deberían. Un crujido de armadura. El roce de una capa en la piedra. Una respiración en la nuca. Y un pensamiento que no es suyo, pero está dentro de su cabeza. Yo no morí. Solo estoy esperando. En Transilvania hay un castillo que parece sacado de un sueño gótico. Tiene torres de tejado puntiagudo, muros de piedra roja, puentes de madera suspendidos en el aire, y ventanales que reflejan un cielo gris casi eterno. Su silueta, tan perfecta y simétrica, parece demasiado bella para haber sido testigo de tanto sufrimiento. Este es el castillo Corvin, también llamado Uniadi. Uno de los castillos medievales mejor conservados de Europa del Este. Pero debajo de su belleza, duerme una historia de traición, obsesión y sed. En el patio interior del castillo, donde los turistas pasean y los guías cuentan historias de reyes, hay un pozo profundo. Muy profundo. Un agujero circular rodeado por una reja de hierro forjado. Muchos lo miran con curiosidad. Algunos dejan caer una moneda. Pocos saben lo que ocurrió allí. Cuenta la leyenda que, hace siglos, el castillo fue hogar de un noble severo. El mismo que dio su nombre al lugar, János Uniadi. Durante una de sus campañas militares, capturó a 3 soldados turcos. No eran simples enemigos. Eran exploradores, jóvenes y valientes. Y lo más importante, sabían cavar. Uniadi no los ejecutó. No todavía. En cambio, les ofreció un trato. Bajo esta roca hay agua. Si la encuentran, vivirán. Los hombres, desesperados por sobrevivir, aceptaron. Y así comenzó su labor. Día tras día, bajo el sol, con herramientas rudimentarias, cavaron. El suelo era duro. La roca, traicionera. Pero la esperanza es más fuerte que el miedo. Pasaron los meses. Luego, los años. Los 3 cautivos trabajaban sin descanso, observados por guardias que cambiaban con el paso del tiempo. Pero ellos seguían. Porque creían en la promesa. Creían que, si encontraban el agua, serían libres. Cavaron durante 13 años, y al fin, un día, el suelo cedió. El agua brotó. Fría, clara, pura. Habían cumplido su parte, pero los tiempos cambian. Y los hombres cambian con ellos. Uniadi había muerto. Y su viuda, menos interesada en promesas pasadas, ordenó la ejecución de los 3 cautivos. No debemos recompensar a los enemigos, dijo, pero antes de ser decapitados, a los prisioneros se les permitió una última petición: grabar una inscripción en la piedra del pozo que habían cavado, usando clavos oxidados y sus últimas fuerzas. Tallaron una frase en árabe: vosotros tenéis agua, pero no tenéis alma. Las palabras aún pueden verse hoy, desgastadas por el tiempo, pero imborrables. Un epitafio tallado no solo en piedra, sino en traición. El pozo quedó. El castillo prosperó. Y la historia fue contada y recontada, cambiando con cada generación. Algunos
Dicen que los 3 hombres no eran soldados, sino sabios. Otros, que uno de ellos era príncipe. Pero todos coinciden en algo: esa agua sabe diferente. Dicen que si bebes de ese pozo, algo se queda contigo. Un recuerdo que no es tuyo. Una sed que no puedes calmar. Y una imagen que se repite en tus sueños: 3 hombres, delgados como sombras, cavando en la oscuridad, y una promesa rota que pesa más que cualquier piedra. Y si alguna vez, al mirar hacia dentro del pozo, ves algo moverse en el agua, no te alarmes. Solo asegúrate de no romper promesas que no sabes que hiciste. Hay un lugar en el mundo donde los sonidos mueren, no se desvanecen. No se alejan. Mueren. Como si el aire allí no solo envolviera el ruido, sino que lo tragara por completo. Ese lugar es un bosque. No de árboles altos ni de senderos verdes. Y acogedores. Es una colección retorcida de troncos nudosos y ramas arqueadas como manos crispadas. Está en las afueras de Cluj-Napoca, al norte de Rumanía. Se llama Oia-Vaciu. A simple vista, parece un bosque más. Pero basta dar unos pasos dentro para saber que algo no está bien. Los árboles no crecen como deberían. Algunos se doblan en espirales imposibles. Otros parecen haber girado sobre sí mismos, como si algo invisible los hubiera torcido con furia. Y el suelo siempre está frío, incluso bajo el sol, pero lo peor no es lo que ves. Es lo que dejas de oír. Los pasos suenan ahogados. Las hojas secas no crujen. Y si hablas, tu voz regresa como un susurro hueco, o no regresa en absoluto. Por eso lo llaman el bosque sin eco. Los locales lo evitan. Dicen que quien entra, no siempre sale igual. Algunos sienten náuseas. Otros pierden la noción del tiempo. Hay quienes desaparecen por horas, o días, y vuelven sin memoria. Solo con una mirada vacía y un temblor que no se va. Todo comenzó con una foto. En 1968, un biólogo rumano llevó a su hija al bosque. Era un día claro. La niña se adelantó unos metros. Él la llamó. Ella no respondió. Cuando corrió hacia donde estaba, ella había desaparecido. Durante 5 minutos. Buscó desesperadamente. Y de pronto, sin sonido, sin pasos, la niña apareció justo detrás de él. Estaba confundida. Decía que no se había movido. Que su padre era quien había desaparecido. Esa fue la primera historia moderna. Pero no la última. En los años siguientes, Oia-Vaciu se volvió un imán para investigadores, escépticos y cazadores de lo paranormal. Se captaron fotografías extrañas, luces flotantes, sombras sin cuerpo. Y sobre todo, una sensación compartida, que algo, o alguien, está observando. Uno de los puntos más famosos del bosque es un claro perfecto. Un círculo donde no crece nada. Ni hierba. Ni flores. Nada. El suelo ha sido analizado decenas de veces. No hay veneno. No hay metal. Nada explica por qué la vida se niega a crecer allí, pero quienes se paran en el centro del claro, lo sienten. Una presión en el pecho. Un zumbido en los oídos. Como si algo estuviera justo debajo de la tierra, esperando. Algunos han intentado acampar en ese círculo. Dicen que las noches son largas. Los relojes dejan de funcionar. Y los sueños se vuelven tan reales que es difícil distinguirlos de la vigilia. Una mujer se despertó con marcas en la piel. Como si alguien la hubiera agarrado con dedos fríos. Pero estaba sola en la tienda. Otra vio, entre los árboles, una figura delgada, completamente negra, que imitaba sus movimientos. No la atacaba. Solo la copiaba. Hasta que, al amanecer, desapareció. Nadie ha encontrado restos antiguos. No hay tumbas, ni templos. No hay señales de batalla, y sin embargo, Oia-Vaciu guarda un peso. Una carga invisible que te acompaña incluso después de haber salido. Una parte del bosque parece pegarse a ti. No en los zapatos. En la mente. Durante siglos, los campesinos contaron historias de un pastor que desapareció allí con todo su rebaño. De una niña que se perdió y regresó 5 años después, sin haber envejecido un día. Son leyendas. Pero lo que no es leyenda es esto: las aves no cantan dentro del bosque. Los perros no entran. Y los relojes, tarde o temprano, se detienen. Hay noches en las montañas de Transilvania donde las estrellas se esconden, no por nubes ni tormentas, sino por respeto. Noches tan oscuras que el mundo parece suspenderse. No se mueve el aire.
No canta ninguna ave nocturna. Y sin embargo, una luz aparece, no viene del cielo. No es una linterna, ni un fuego común, es una llama solitaria, de un azul casi blanco. Flota a pocos metros del suelo. Se curva con el viento, pero nunca se apaga. Y lo más extraño, no emite calor, ni humo. Solo una presencia, los locales. La llaman Focul Viu, el fuego vivo. Y cuando aparece, todos saben lo que significa, el tesoro está cerca. Durante siglos, los campesinos han contado historias de riquezas enterradas, tesoros de reyes, de bandidos, de ejércitos que pasaron. Y dejaron atrás su oro. Se dice que están ocultos bajo colinas, dentro de cuevas, o sepultados bajo árboles marcados, pero estos tesoros no están abandonados. Tienen un guardián, y la llama es su señal. Quienes han seguido esa luz dicen que no se mueve como una antorcha ni como un fuego salvaje. No parpadea. No cambia de tamaño. Avanza como si supiera a dónde va. Y si la sigues, te guía, a veces hacia una roca con una grieta en forma de media luna. O hacia un claro donde la hierba crece más alta, más verde. Y justo allí, el suelo está blando, cavas. Primero tierra húmeda. Luego raíces. Y después, metal, un cofre viejo. Una vasija sellada. O simplemente monedas dispersas en la tierra, y si te atreves a tomarlo, todo cambia, el aire se vuelve más denso. La llama se eleva. Y entonces lo ves, no siempre con los ojos. A veces con la piel. A veces con el corazón, una figura, alta, delgada, cubierta por un manto que parece hecho de niebla. Sin rostro visible. Pero con una intención clara, no viene corriendo. No ataca. Solo, está ahí, observando. Hay quienes dicen que si robas el oro y huyes, el castigo es inmediato. Un rayo cae del cielo. Los caballos se niegan a avanzar. Los objetos se pierden. Los hijos se enferman. La casa se incendia sin causa aparente. Otros afirman que el castigo es más sutil. Que el oro maldito no trae riqueza, sino ruina. Que todo lo que compres con él se rompe. Que lo que ganes, lo pierdes, y que, al final, vuelves con el oro en la mano, pidiendo perdón a la tierra, porque ese tesoro no era para ti. Estaba sellado, protegido, no por candados ni trampas, sino por él. Pacto con el guardián, nadie sabe quién o qué es. Algunos creen que fue el último dueño del tesoro. Un guerrero caído. Un noble traicionado. Alguien que juró proteger su fortuna más allá de la muerte. Otros dicen que es más antiguo. Un espíritu atado a la tierra. Una conciencia sin nombre, pero todos coinciden. Si ves la llama azul, no corras hacia ella. No la sigas por codicia, porque lo que parece un regalo, puede ser una trampa. Y no todo lo enterrado, quiere ser desenterrado. Transilvania no es solo un lugar en el mapa. Es un eco, un susurro que viene del pasado, pero que aún se siente en el aire. En sus bosques, sus montañas, sus castillos, viven historias que no necesitan pruebas para ser reales. Aquí, la línea entre lo posible y lo imposible no es delgada. Es invisible. Y a veces, desaparece por completo. En otros lugares, los cuentos son entretenimiento. Aquí, son advertencias sobre los caminos que no debes tomar. Sobre las luces que no debes seguir. Sobre los secretos que debes dejar dormidos, no importa cuánto avance el mundo. Cuánta tecnología llevemos en el bolsillo. Cuántas luces en las ciudades borren las estrellas. Porque en lo profundo del alma humana, hay un rincón que aún cree que algunas noches no estamos solos. Cree que el silencio puede tener intención. Cree que los muros de piedra recuerdan. Que los árboles observan. Que el viento, a veces, trae voces, y quizás, solo quizás, al creerlo, lo hacemos real. Entonces, si algún día visitas estas tierras, camina con respeto. Escucha con atención. Y si sientes que algo te observa desde la sombra, no temas, solo recuerda, estás en Transilvania. Y aquí, hasta las leyendas, tienen raíces.